Hola amigos, bienvenidos a una nueva historia, un nuevo chismecito en este su canal. Soy Liliana y traigo para ustedes la historia de una seguidora. Una seguidora a la cual su esposo le fue infiel y ella decidió tomar venganza de la peor manera, con su hijastro. Si quieren conocer los detalles de esta historia, los invito a que se queden conmigo hasta el final. Recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico, que va a estar apareciendo a lo largo del video. Y sin nada más que decir, pues comencemos. Historia de una seguidora. Esto que les voy a contar empezó a pasar hace 3 años atrás, cuando mi esposo y yo teníamos 40 años. Resulta que nosotros llevamos 14 años juntos y yo estaba convencida de que tenía el mejor esposo, que mejor dicho, súper dedicado, amoroso, fiel, responsable, excelente papá. Él tiene un hijo que en este momento tiene 19 años. Cuando él tenía 24 años tuvo una novia. Con esta novia pues tuvo este hijo. Ellos comenzaron a vivir, a compartir, pero duraron muy poco tiempo, ya que pues cuando nació el bebé tuvieron problemas y ella decidió abandonarlo. Se llevó a su hijo y lo dejó solo. Así fue pasando el tiempo y a los 2 años fue que él y yo nos conocimos y decidimos casarnos. Ya traíamos una vida muy bonita, muy normal, mejor dicho. Yo era la envidia, como quien dice, de todas mis amigas, ya que ellas siempre hablaban de cómo les iba de mal con sus parejas, mientras que yo solo tenía cosas que decir maravillosas de mi esposo. Al pasar de unos años, cuando mi hijastro ya tenía 15 años, su madre lamentablemente falleció, así que a partir de ese momento fue que él se vino a vivir con nosotros. Desde el principio todo fue increíble, yo empecé a tratarlo muy bien, yo lo cuidaba y lo protegía mucho. A mí me daba mucho pesar pues de que haya fallecido su mamá, entonces yo quise como llenar un poquito ese espacio. Así fueron pasando los años, él era muy lindo conmigo, me tenía incluso más confianza que a su propio padre, aunque él un excelente papá. Nosotros también tenemos un niño en ese momento de 4 años, así que él con los 2 muchachos, mejor dicho, excelente, dedicado, nada que decir. Es que yo de este hombre no tenía nada que decir. Pero bueno, yo cometí un error que muchas mujeres cometemos. Y si ustedes que me están escuchando lo hacen, ojo con eso, porque esto pasa y muy seguido. Yo tenía la costumbre de comentarle a mis amigas, ya que yo tenía un convito que éramos como 6 amigas, y yo tenía la costumbre de contarles a ella lo increíble que era mi esposo. Lo dedicado, lo amoroso, lo atento, que me ayudaba con los oficios en la casa, que mejor dicho yo no podía decir que estaba antojada de algo porque él me lo brindaba, me lo regalaba, me daba sorpresas, muy detallista. Yo todo esto ya se los contaba, incluso que era un excelente amante en la cama. Esto no falta a la que se le antoje probar de eso tan bueno que yo hablaba, y pues esto fue lo que me pasó a mí. Mis amigas solían mucho llegar a mi casa. Nos reuníamos para hacer fiestas o simplemente para compartir, y cada que ellas estaban en la casa, pues mi esposo o se iba para la calle o prácticamente ni salía de su habitación. Por eso es que yo nunca sospechaba lo que se me venía encima. Pero una vez, ya cuando mi hijastro tenía 18 años, una vez estaba yo echando una ropita a lavar, revisando bolsillos, normal, cuando en un bolsillo de un pantalón de mi esposo encontré un papelito. Ese papelito tenía un número de celular. Obviamente yo quería saber por qué tenía ese número ahí y a quién pertenecía. Así que lo que yo hice fue querer guardar ese número en mi celular para mirar qué foto de perfil me salía en el WhatsApp y así saber a quién pertenecía, de quién era, ¿cierto? Oh, sorpresa la mía, cuando yo empecé a ingresar el número para guardarlo, yo ya tenía ese número guardado y resulta que era de una de mis amigas. Yo en ese momento no entendía, porque es que yo confiaba muchísimo en él. Yo no tenía ninguna duda de mi esposo, o sea, en 14 años, ni una sola. Yo confiaba en él con los ojos cerrados. Así que yo quise como darle una explicación lógica a todo esto y decir como que, bueno, puede ser por esto que él haya tenido ese número ahí, pero la verdad es que no la encontré. Por más que la busqué, no la encontré, yo me llené de dudas y yo quise saber qué era lo que estaba pasando. En una de esas que mi esposo estaba en la casa, se fue para un parque que quedaba al frente de mi casa con el niño pequeño. Él dejó el celular en la casa, como yo nunca solía, o sea, yo no tenía la costumbre de revisarle absolutamente nada, pues él sabía, él estaba muy confiado, él dejó el celular. Obviamente yo cogí el celular y pues no había nada, no iba a encontrar ninguna conversación. Si en 14 años nunca le pillé nada es porque él sabía hacer sus cosas.
Pero yo qué hice, guardé ese número, o sea, busqué primero ese número y resulta que no lo tenía él guardado. Pero yo lo guardé y le escribí. Le escribí, hola, mi amor. ¿Qué me contestaron? Hola, mi rey, ese milagro que me está escribiendo hasta ahora. ¿Qué más quería yo confirmar ahí? Estaba más que claro, este par de desgraciados me estaban viendo la cara de pendeja a mí. Yo llegué y le dije, es que ella acabó de salir un momentico y yo tengo muchas ganas de verte. ¿Puedes poner la cámara un minutico? Ella, ni corta ni perezosa, de una me marcó. Cuando se abrió la cámara, estaba ella en lencería enfrente de mí. Cuando esa mujer me vio, casi se le salen los ojos. Inmediatamente apagó la videollamada. Cuando mi esposo entró, yo le conté lo que había pasado, que ya lo sabía absolutamente todo. Él quiso como negarlo, pero no, ahí no podía negar nada, todo estaba súper evidente. Así que luego empezó a llorar, empezó a rogarme, se arrodilló, me agarraba de la cintura, él me cogía de las manos en medio de su desespero. Yo le decía que fuera de la casa, que se largara, que ya, o sea, que me tenía decepcionada, que yo jamás iba a volver a creer en él. Estábamos en medio como de esto, yo tratando de quitármelo de encima, cuando llegó mi hijastro. Entonces él fue el que ayudó a calmar las cosas, se llevó a su papá para la calle, pues para que me dejaran paz. Y yo lo que hice fue que le marqué a mis amigas, a las que me quedaban. Obviamente a esa traicionera no. Ellas inmediatamente llegaron a mi casa, llegaron con algo de tomar, mejor dicho, listas para acompañarme en mi despecho. Yo les conté lo que había pasado, obviamente se pusieron de mi lado y a esa otra la sacamos todas del llavero. Hasta ahí fue amiga de nosotros. Ese día empezamos a tomarnos nuestras copitas y hágale, y yo me acuerdo que una de mis amigas dijo, vea mija, si usted va a seguir con él, hágale, nosotras no la vamos a juzgar, uno sabe cómo es la cosa, pero usted no puede quedar con esa, usted se tiene que vengar, y usted sabe que si a usted le dolió así, ha sido horrible y la tiene así como está, usted tiene que darle y pensársela bien para que le dé donde más le duele. Eso fue lo último que me acuerdo, porque al día siguiente me desperté, no sé ni en qué momento me quedé dormida, ni en qué momento ya se fueron. Yo amanecí en el mueble de la sala arropada. Cuando me desperté, mi esposo ya se había ido a trabajar. Cuando veo es que mi hijastro va saliendo de su habitación en pantaloneta, sin camisa, se me sentó a un lado y me abrazó. Me dijo que lo sentía mucho, que él no entendía el papá cómo pudo haberme hecho eso, sabiendo que yo era una gran mujer y que yo o sea, tantos años que le había dedicado y le había sido leal y fiel. Entonces él me dijo que yo podía contar con él, que él siempre iba a estar para mí, que no importara la decisión que yo tomara de separarme del papá o no, que por favor lo dejara estar siempre para mí. Me dijo, yo no puedo entender cómo mi papá se pone a buscar otra mujer teniendo una mamacita en la casa. Cuando él me dijo eso, yo me quedé mirándolo, pues sonó raro, sonó extraño, nunca esperé que él me fuera a decir ese tipo de cosas. Entonces yo le dije, ¿en serio piensas eso? Y me dijo, sí, si no lo pensara no se lo estaría diciendo. Mi papá es un bobo, ya quisiera yo, ¿qué no daría yo por tener una mujer como tú a mi lado? Yo me quedé como en shock y lo que pensé fue en lo que mi amiga me había dicho la noche anterior. Y en ese momento dije, mi hijastro va a ser mi venganza. ¿Qué mejor venganza que esa? Yo vi pues que mi hijastro, o sea, yo no le era indiferente. Así que sentí que sí podía llevar a cabo mi venganza. La verdad es que a mí también él me llamaba la atención como hombre, sino que yo hasta ese momento nunca lo había visto de esa manera, nunca lo había pensado, ni se me había pasado por la mente. Pero ya todo había cambiado. No sé en qué momento ese mundo tan perfecto que yo tenía empezó como a distorsionarse tanto y a volverse una locura, porque esto fue una locura, es una locura. Una vez estaba mi esposo trabajando, nos encontrábamos en la casa, mi hijastro y yo solos, y yo salí del baño, yo me estaba duchando, él estaba en la cocina y quedaba de frente, así que cuando yo salí me lo encontré él de frente. Yo cuando lo miré, yo como que ni lo pensé, yo dejé caer la toalla y quedé así como Dios me trajo el mundo al frente de él. Pero yo ni siquiera hice como el amague de cogerla, no, yo solo me quedé mirándolo. Él entendió pues el mensaje, se me acercó, me tomó de la cintura y nos empezamos a besar. Eso eran unos besos desenfrenados, como unos besos de esos que se tienen guardados por mucho tiempo hasta que por fin se les puede dar rienda suelta. Era algo así. Mientras nos besábamos íbamos caminando hacia su habitación y ese día lo hicimos.
Lo hicimos muchas veces. Aprovechamos toda la mañana. Fue algo increíble, fue algo que me llenó de vida, de energía, algo que yo necesitaba. Aunque yo no tengo que decir que la intimidad con mi esposo era mala, no. Sino que yo no sé si era la de saber que me estaba vengando. También sin querer queriendo era una situación muy extraña. Y esto a veces hace que uno lo sienta diferente. El caso es que fue algo que no fue solo de esa vez, que se siguió repitiendo y nos volvimos amantes. Yo de igual manera seguí con mi esposo y él nunca ha sospechado nada, a pesar de que ya han pasado prácticamente 3 años. 3 años en los que yo a él le he descubierto 2 infidelidades más. Pero a mí no me importa, porque la verdad yo prefiero seguir con él antes de que se vaya y mi hijastro se vaya con él. Mi hijastro pues trabaja, él tenía a su novia, pero hace un tiempo decidió dejarla, porque dice que está enamorado de mí, que quiere estar conmigo, y me pide que deje a su papá, para que nos arriesguemos a vivir esto que sentimos. Yo no voy a negar que sí siento cosas por él, yo también me siento enamorada, pero no me siento capaz de afrontar una situación así. Prácticamente le doblo la edad. Y está mi hijo menor. Sería algo demasiado raro para explicar y demasiado incómodo. Él me dice que tampoco eso le importa, que si yo quiero lo vivamos entonces siempre bajo cuerda, escondidito, que a lo que le interesa es estar conmigo, pero saber que yo estoy solo con él, que ya no quiere el papá en la mitad. Yo sé que él está muy joven, que seguramente en muy pocos años me va a querer cambiar por una mujer mucho más joven que yo. Pero también sé que la vida es así, y así uno esté con una persona de la misma edad de uno o así, puede uno llevar 20 años, igual las cosas se acaban, como me pasó con mi esposo. Así que yo he decidido que sí voy a dejar a mi esposo. Y aunque bajo cuerda, pero me voy a arriesgar a vivir esto que está pasando en el momento, voy a vivir el momento y que dure lo que tenga que durar. Bueno, mi gente, esta fue la historia del día de hoy. Antes que nada, muchas gracias a mi seguidora por tener la confianza de enviarme su historia. A ustedes también les agradezco infinitamente por haber llegado hasta esta parte del video y les mando muchos besos, muchos abrazos, los quiero y nos vemos en un próximo video.